Buenas tardes, queridos amigos de este prestigioso grupo CJC Generación 77. Les habla Carmen Ogliastre con la finalidad de presentarles el programa semanal Somos de Katia, conducido por Juan Alcides Escalona Alvarado, Cándido Pérez y Carmelo Torres, quienes tendrán hoy un invitado muy especial, oriundo de Katia, gimnasta de nuestro centro juvenil que por avatares de la vida tuvo un accidente en un entrenamiento y sufrió daño en su médula espinal, lo cual su vida continuó apoyado en una silla de ruedas. Esto no lo detuvo, aprendió varios oficios, se graduó de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela, siguió practicando varias disciplinas deportivas con mucho éxito, ejemplo de perseverancia, constancia, valentía, nunca aceptando un no como respuesta. Soñador. Les hago referencia de Rafael García, un ser de otro mundo. Hizo su proceso de reingeniería y salió adelante, tanto en lo deportivo, en lo personal y en lo profesional. Con ustedes, el programa y espero les guste. Señores, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa de Somos de Katia. En este caso vamos a hacer un programa especial en honor a un gran deportista, Rafael García. Y bueno, tenemos unos invitados especiales. Tenemos 3 invitados especiales, pero su hijo, su esposa y nuestro querido Pachecón. Entonces, bueno, vamos a dejarle la palabra a nuestros invitados para que se presenten y nos digan alguito y después empezamos con las baterías de preguntas. Una de las cosas antes de eso que les quería decir que este programa no tiene guión y nosotros vamos a ir a medida que vamos avanzando y así se desarrolla el tema. Bueno, adelante. Hola, ¿cómo estás, Alcide? Damos gracias por este espacio y este homenaje que le hacemos a mi papá. Mi nombre es Stanley García, soy el hijo de Rafael García y aquí se encuentra conmigo mi madre, Hilda Moreno. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. Soy la esposa de Rafael García. Bueno, muy bien, entonces Pachecón. Bueno, yo lo que tengo que decir es que les tengo que mandar un abrazo porque hace tiempo no nos vemos y los quiero un montón, o sea, son como mi familia, así como prácticamente yo soy el hermano menor de Rafael, una cosa así, ¿no? Porque él desde pequeño siempre se ocupó de mí y fue el responsable de que yo terminara en el velódromo Teo Capriles haciendo gimnasia. Y luego, bueno, pasamos muchos años juntos también, del tiempo que él estuvo en la universidad, el tiempo que él tuvo toda su cantidad de cosas que hizo, maravillosas además. Y bueno, y Rafael es un ejemplo, una persona muy importante para mí y para su familia también. Es una persona ejemplar, alguien que ha hecho cosas o hizo cosas que, bueno, que con todas las adversidades que él se le presentó, son casi increíbles de pensar que una persona pudiera lograr todas las cosas. O sea, Rafael es, como te va a contar mucha gente, o sea, ganó montones de premios, compitió montones de cosas deportivas. Además de eso, estudió en la universidad, terminó su licenciatura en computación, tuvo una familia. Rafael construyó la cantidad de cosas, es como un efecto bonito, no feo, un efecto bonito que construía porque él estudió en la escuela, o sea, en la técnica industrial del oeste, construcciones metálicas. Entonces él muchos de los aparatos del gimnasio en el Calcaño, él los soldó también su silla de ruedas para correr, soldó un montón de cosas. O sea, Rafael era de verdad, aparte de un herrero, un guerrero. Eso hacía muy, muy resumidas cuentas, ¿no? Ahora fíjate una cosa, ¿no? Nosotros aquí tenemos muchos deportistas dentro del grupo. Este es el grupo Generación 77 del Centro Juvenil de Katia. Y nosotros sabemos que Rafael viene de Katia. ¿Y qué relación tienen ustedes también con Katia? Y desde ahí, ¿de dónde arranca Rafael su parte también deportiva? Bueno, yo no conocí a mi papá cuando estuvo en su parte inicial, pero mi mamá sí le puede contar porque ella conoció a mi papá cuando estuvo joven. Bueno, ya cuando yo conocí a Rafael, ya él estaba en la silla de ruedas, pero sí, ya vivía en Katia y claro, estudió en Katia. Pache sabe más de la vida de Rafael porque él se crió con Rafael. Sí, claro, o sea, Rafael vivía en los bloquecitos que están enfrente de la Clueca.
o sea, justamente enfrente de ahí, cerquita de la escuela José Gervasio Artigas de allí, ¿no? Él vivía allí con su familia y después de un tiempo, bueno, empezó a hacer gimnasia en el IMCA. Comenzó sus primeras cosas, comenzó así con Santana, que teníamos un grupo, hay un montón de fotos de esa época, y siguió con el profesor Rauseo. Nosotros tuvimos un tiempo también donde estuvimos en el Centro Comunal de Catia, donde también estaba Rafael allí, y ahí esos fueron sus primeros inicios en la cuestión deportiva, cuando él estaba empezando a hacer gimnasia y a preocuparse por el tema del deporte y todo ese tipo de cosas. Bueno, luego después él, por alguna causa, aterrizó en el velódromo Teo Caprile y entró en el grupo de selección nacional de gimnasia de los juveniles en ese entonces. Eran algo así como junior, él estaba ya, porque él avanzó muy rápido, entonces él aprendió demasiado rápido, entonces ya de una vez él casi no pasó por la etapa de juvenil, sino que ya entró al equipo máximo, donde él empezó a trabajar con varios entrenadores, con el profesor Janowski, con otros entrenadores allí que los estaban entrenando para ciertas y determinadas competencias. Bueno, compitió en varios nacionales. Y allí, cuando se estaba preparando para unos Juegos Centroamericanos y estaban haciendo unos ejercicios para el Mundial, donde había ciertas y determinadas elementos obligatorios que tenían que hacer, había una salida en barra fija donde él tenía que salir por encima de la barra. Y bueno, y ahí es donde ocurre el accidente que él tiene, o sea, que cae enfrente en un día de entrenamiento normal de nosotros. Nosotros estábamos allí y bueno, lo atendimos y lo llevamos al hospital militar. Y en el hospital militar a él lo operaron, él estuvo internado en el hospital militar y en ese hospital militar él presentó los exámenes de bachillerato. O sea, Rafael estaba terminando el bachillerato cuando esto ocurrió. Y él ahí, bueno, presentó los exámenes de bachillerato en el mismo hospital. Y él, bueno, en el hospital pasó sus exámenes, pues. Luego, después de eso, tuvo un tiempo donde estuvo en su casa y después entonces se decidió ir a la casa de nosotros y se quedó mucho tiempo en mi casa, en casa de mi mamá. Y bueno, ahí fue donde comenzó su cuestión de la universidad y empezó a hacer su rehabilitación, empezó a hacer temas de relojería, que creo que es la época donde ya tú lo conociste, Hilda, ¿no? Por ahí. Ahí tú puedes contar un poquito más, porque él incluso me acuerdo que soldó su propia silla y soldó también como una escafandra donde él se podía levantar y montarse en el autobús. Y yo me acuerdo que nos levantábamos en la mañana. Rafael se vestía y qué sé yo lo acompañaba hasta la parada del autobús y agarraba el autobús enfrente de la casa para irse a la universidad, a las clases de la universidad. Y eso lo hacía todo el tiempo. O sea, era una cosa impresionante. Ya la gente lo conocía, los autobuseros lo conocían, la gente lo conocía. Era una cosa, pues sí, Rafael para mí era mi héroe. Sí. Ahora bien, como dice Pacheco, la gente lo conocía y todo esto, pero va una pregunta para ustedes dos. Por ejemplo, el caso de Hilda, yo tengo entendido también que tú eres deportista, o fuiste deportista, practicaste, y bueno, quizás ahí fue donde hubo la coincidencia, creo que sí. Entonces, ¿cómo conocer a Rafael? Quizás a lo mejor ya uno cuando se establece como pareja, viene la parte deportiva, pero ya viene la parte personal. Eso con Hilda. Y con el caso de Stanley, tener un papá después que es un papá que gana una serie de medallas, ¿cómo se siente eso, no? Entonces, bueno, para ustedes dos. ¿Tú cómo deportista? Cuando yo conocí a Rafael en el Pérez Carreño, y él me inició a que yo hiciera deporte, porque yo tengo una secuela de polio. Y él me dijo, vamos para que veas cómo las personas que tengan cualquier defecto físico o hayan tenido un accidente pueden superarse por medio del deporte. Entonces me llevó a que viera a las personas que aunque tuvieran sus dificultades físicas, podían hacer lo que ellos quisieran. Y así comencé yo a hacer deporte con él.
E igualmente me llevó a que estudiara, porque yo no había estudiado, y me dijo, tienes que estudiar. Y fuimos unos grandes amigos antes de ser esposos, porque me ayudó muchísimo en mi condición, porque a pesar de que lo mío era polio y él estaba en una silla de ruedas, yo me sentía que como que yo no podía hacer nada, como que tenía miedo de que la gente me viera porque tenía esa discapacidad. Y no, él me llevó a que tú vales, tú eres como cualquier otra persona, puedes estudiar, puedes hacer deporte, puedes hacer lo que tú quieras. Y fue para mí, bueno, una persona que le puedo decir de lo que Rafael fue para mí, porque ese fue mi ayuda, él fue mi amigo, mi papá, mi hermano, él fue todo para mí. Disculpa que me ponga así. Bueno, y a verlo a él lo que él hacía. No, en ese momento que él, cuando yo lo conocí, todavía él no tenía carro. Y él andaba con sus muletas y los aparatos que se ponían en las piernas, porque la lesión de Rafa era de arriba, de la espalda, y era bastante dificultoso para él caminar. Y yo verlo que él se ponía los aparatos y caminaba en una posición así, hacia saltos, así. Y ver lo que pasaba una acera. Yo decía, púnchale, ¿cómo hace para levantarse y pasar esa acera? Y se ponía su gomita en el brazo de donde él se sentaba. Era un cojicito así que cargaba, que era una bombita. Y él se ponía su broma, se la metía aquí, se ponía el bolso atrás en la espalda y con sus muletas iba y se montaba en un autobús, y eso era una cosa extraordinaria lo que él hacía. Montarse en un autobús con un peso en la espalda y con una cosa lindando por acá, de verdad que era una cosa increíble. Y después de esto, él así iba a la universidad. Y después, bueno, a él le compraron un carro, no sé cómo fue, porque en ese tiempo éramos amigos. Y le compraron un carro y andaba manejando su carro, y aquello era una cosa pues, para mí. Claro, porque y él mismo le hizo la adaptación al carro, Sí. manual, porque manejaba era con las manos. Y bueno, hace esas cosas tan grandes que Rafael hizo, y bueno, pues me fui enamorando y enamorando tanto de él, que lo quise tanto primero como un amigo, y después dije, bueno, ahora lo quiero como mi esposo, y nos amamos. Cuando Rafa falleció, íbamos a cumplir 38 años de matrimonio. Y bueno, y se inició, Rafa practicaba tiro, practicaba jabalina, corría en pista, corría maratones, esgrima, todas las disciplinas, porque en ese tiempo tú podías hacer todas las disciplinas. Eso es ahora que tienes que tener una sola, creo que una o dos. Pero en aquel tiempo tú podías hacer todas. Bueno, Rafa abarcaba con todo. Jugaba básquetbol, que eso fue su deleite. Él se dedicó después, fue a puro básquetbol, pero anteriormente hacía todas las disciplinas de deporte. Rafael se las hacía, natación, hasta piragüismo. Todas aquellas cosas, para él no había nada que Rafa no pudiera hacer. Para él no, eso no era, él no tenía discapacidad para él desenvolverse en lo que fuera. Y después, bueno, después al tiempo de nosotros estar de novio, nos casamos. Que fue la parte más hermosa, casarnos, después tener esta preciosura que usted ve aquí, este hijo, y ahí comenzamos los dos a estudiar, trabajar y hacer deporte. Nunca lo dejó Rafael, porque yo sí dejé el deporte cuando mi hijo tenía como 7 años, más o menos 6 años. Cuando dejé el deporte, yo me dedicaba hacia maratones, también hacía jabalina, lanzaba en la parte de pista, también fui a esgrima, y ya me quedé, fue con tiro neumático, hasta representé a Venezuela, en los 90 representé a Venezuela. Y después, bueno, ya me retiré yo, y Rafa continuó con su deporte. Nunca lo dejó. Su amor era el basquetbol. Rafael era una persona que, si usted ve esta casa, usted se queda asombrado porque Rafa diseñó esta casa.
Rafa le dijo a cada persona lo que le iba a hacer en su casa, cómo le iba a hacer unos baños, cómo le iba a hacer las ventanas, y él se las dibujaba y le empezaba a poner el punto de soldadura, porque quien estaba haciendo la casa era un familiar mío y no sabía soldar, y él lo enseñó a soldar. Le decía, tú vas a hacer esto, cómo iba a hacer las puertas, las rejas. Rafa, no había nada que él no arreglara en la casa. Rafa arreglaba una licuadora, Rafa arreglaba una plancha, Rafa arreglaba la nevera, Rafa arreglaba las lavadoras. Él era mecánico de sus carros. Él era mecánico de sus carros. No, el Rafa hacía todo. Eso era una cosa increíble lo que Rafa. Aquí no se llamaba a nadie para que hiciera, venga a hacer esto. Él mismo él hacía todo. Desde soldado, porque cuando yo lo conocí, él estaba estudiando relojería. Sí, estaba trabajando en relojería, era profesor de relojería. Y Rafa te arreglaba relojes, de hacer aquellas cosas tan mínimas como agarrar aquellas cosas tan minuciosas que arreglar un reloj tan pequeñito, hasta hacer algo tan grande como llegó a hacer esta casa, porque él se dedicó a que hicieran la casa como él quería. Oye, qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, reformulo la pregunta también un poquito. Tú no lo conociste anteriormente, sino lo conociste ya con su silla de ruedas, pues, ¿no? Un hijo que ve a un papá que es un deportista destacado. O sea, danos tu opinión. Bueno, para empezar, yo cuando niño yo no veía a mi papá con discapacidad. Realmente para mí era un papá cualquiera, porque ver todo lo que él hacía, para mí era tan normal cuando estaba niño. Ver que hacía eso ya para mí era algo normalizado, y realmente yo no lo veía a él con una discapacidad. Él se lograba montar en escaleras con las muletas y los aparatos, y me parecía eso totalmente asombroso, como una persona que no pueda caminar se pueda subir en alturas con las escaleras. Él hacía cantidades de cosas de verdad, que realmente yo me di cuenta de la complejidad de su situación. Fue cuando yo crecí, pude razonar realmente, qué sé yo, 10 años, 12 años. Realmente me di cuenta y me asombré y me maravillé realmente de mi papá, cómo él realmente, a pesar de realmente su gran dificultad que podía tener, que no podía movilizarse desde prácticamente un poquito más arriba de la cintura hacia abajo, cómo él podía manejar carro. Él se iba solo a entrenar, y a los partidos que iban hacia otros estados, iba hacia Valencia a jugar, y él se iba un viernes y regresaba un domingo en la tarde cansado, ya molido de haber entrenado, de haber jugado, de haber hecho todo. Y realmente ahí, en esa parte de mi vida, fue que yo realmente fue un héroe muy dedicado para mí. Todavía lo sigue siendo. Ver como una persona que tenga tanta dedicación, tanto esfuerzo, era un maestro en todo. Él no es que era aprendiz de todo, él era maestro de todo. Él lo que se dedicaba a hacer, aunque no lo supiera hacer, él se ponía y lo lograba sacar. De cosas tan mínimas y tan obvias a cosas que sean simplemente complicadas. Una computadora, algo tecnológico, algo mínimo, arcaico, algo tan simple como crear cualquier cosa, él lo lograba hacer. Él se empeñaba. Él realmente para mí sigue siendo para mí un gran ejemplo a seguir, cómo él se pudo graduar de la universidad en su condición, a pesar de cualquier situación. Mira, no hay excusa que ninguno podamos tener. Él me asombraba cómo yo veía gente en la calle, que no hay nada de malo en ellos, sino que veía gente que con muchas menos condiciones que él estaba en la calle, con situaciones precarias, y cómo él, en su situación, él no se quedó ahí varado, sino que siguió adelante, y bueno, su impulso fue realmente gigantesco. Aunque para mí fue eso, el más logro para mí, como más que cualquier medalla y cualquier trofeo, es haber tenido un papá de esa magnitud tan grande. Yo creo que no hay orgullo, además, si yo ver a un padre, y que bueno, sus zapatos son muy grandes para mí todavía, son muy inmensos.
todo lo que ha hecho yo no creo que lo pueda abarcar porque es una magnitud tan grande su calzada para mí. Oye, qué bien. Fíjate una cosa que a veces es importante dentro de todo. Nosotros, bueno, yo estuve averiguando sobre la vida de Rafael y cantidad de medallas, competencias, incluso participó no solamente nacional, sino internacionalmente, ¿no? Toda esa serie de logros que son muy importantes. Pero lo que estuve averiguando con mucha gente que lo llamaba y le decía, mira, háblame de Rafael, era ese ser humano, ¿no? Ya no el deportista, sino el ser humano. Pachecón que lo conoció, Pachecón, ¿qué nos dices tú de eso? O sea, yo lo único que te puedo decir es lo que acaba de decir Hilda y Stalin. O sea, para mí, más que todos los logros deportivos que él tuvo, porque además tiene muchísimos, o sea, para mí como un ser humano, Rafael es una persona excepcional. O sea, alguien fuera de serie. O sea, alguien que, además de todas las cosas que hacía, de todo el esfuerzo que él tenía que hacer para lograr las cosas, era una persona extremadamente sencilla, una persona tan dada, una persona que ayudaba a la gente incluso, ¿no? O sea, ayudaba incluso gente que estaban en situaciones mucho más cómodas que las que él tenía. Y, o sea, para mí eso es muy fundamental. Y eso, o sea, vamos a pegarlo un poco acá con el tema, porque estamos hablando de Somos de Katia y el tema del CJC y de todo eso, ¿no? A eso es lo que voy. O sea, para mí es muy importante, o sea, más de los logros de medallas o de torneos que se ganaron o de cantidades de premios o todo ese tipo de cosas, la persona en sí. O sea, esa persona es una persona excepcional. Alguien que de verdad merece un respeto inmenso de parte de todo el mundo. O sea, porque, o sea, yo lo veo así. Hay gente que ve, qué sé yo, los títulos de la gente y la cosa, pero para mí es fundamental su calidad humana. O sea, ese es para mí mi hermano, pues, o sea. Por eso cuando tú me preguntaste alguna vez, yo cuando te nombré los familiares, yo te dije, yo tengo un hermano que se llama Rafael. Sí. O sea, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste, bueno, pero ¿cómo es ese? Ese es mi hermano. O sea, yo tengo un sobrino que es el que tú estás viendo ahorita, que es mi sobrino, ¿entiendes? O sea, esa afinidad está ahí y esa afinidad es inquebrantable, pues, o sea. Yo no sé qué decir, yo no sé qué decirte de Rafael, enumerar las cuestiones deportivas que él logró. Para mí eso realmente sí, puedes enumerar todo ese tipo de cosas. Fue a los Paralímpicos, fue a los Panamericanos de minusválidos, hizo esto, hizo lo otro, se paseó por todos los deportes que tú hayas podido pasar. Pero para mí, o sea, fundamentalmente es su calidad humana y esa persona excepcional que fue Rafael. O sea, eso no tiene valor. Sí. ¿Tuvieron algún tipo de relación cuando quizás, no sé si él lo pudo haber contado, que a veces, bueno, son situaciones difíciles, cuando sufre el accidente que ya internaliza, que no puede caminar, quizás cómo fue la reacción de él? Mira, yo te voy a contar porque, o sea, eso es como cuenta Hilda, es impresionante porque Rafael tiene el accidente y yo en ese entonces estaba mucho más joven y entonces, bueno, es como cuando tú no te niegas a creer ciertas cosas que están pasando y tienes la esperanza de que, bueno, de que eso todavía lo puedes torcer y volverlo a tu favor, ¿no? Yo me acuerdo que él estaba en el hospital militar y en el hospital militar cuando lo operaron, él se quedó un tiempo allí haciendo rehabilitación y haciendo un montón de cosas y yo me acuerdo que yo me iba todos los días al hospital y yo me ponía con él a hacer los ejercicios que tenían que hacerle para movilizarle las piernas, para movilizarlo y todo ese tipo de cosas, y los ejercicios que tenían que hacer de rehabilitación y todo eso, ¿no?
Y fue tanta la cosa que yo iba en la mañana, lo visitaba, iba después en la tarde, iba a mis entrenamientos y salía a veces de los entrenamientos y pasaba por el hospital militar y lo visitaba. O antes de irme al entrenamiento pasaba por allí y hacía los ejercicios con él y todo eso. Yo nunca vi a Rafael deprimido porque no podía hacer las cosas que podía hacer. O sea, pasó todo lo contrario. O sea, a mí, una de las profesoras de gimnasia que se llama Norma, no me acuerdo, Norma Briceño se llama ella, me agarró un día y me dijo, mira, Pachecón, ven acá, yo quiero hablar contigo, te vienes conmigo y yo te invito a un sándwich ahí en la cafetería y tal. Entonces se fue conmigo. Y me dijo, mira, bueno, me brindó qué sé yo, el sándwich, el café, hablamos un poquito, hicimos una pequeña conversación y entonces ella me miró y me dijo, mira, yo te voy a decir algo porque esto lo tienes que saber, Rafael no va a caminar más nunca. O sea, él tiene un problema en la columna vertebral, fue operado y eso, pero no importa la rehabilitación que él vaya a hacer y eso, él no va a poder caminar nunca, ¿no? Para mí eso fue un golpe tremendo, que yo estuve muy mal mucho tiempo y nosotros hicimos muchísimas exhibiciones de gimnasia para recolectar, para que Rafael lo operaran en la Unión Soviética y al final lo logramos recolectar el dinero y las cosas con la cantidad de exhibiciones que hacíamos y todo eso. Ahí estuvo todo el grupo de gimnasia que lo conocía, gente que lo apoyaba, gente incluso de la zona que se acordaba de él y todo eso, ayudaron, hacíamos pancartas, visitamos, fuimos a varias penitenciarías, a la cárcel Modelo, fuimos a un montón de sitios a presentarnos porque nos ayudaban, incluso hasta los presos de ciertas penitenciarías nos ayudaron para ayudar a Rafael a que se operara en Rusia. Y bueno, él fue a Rusia, efectivamente, con una persona que yo ahora no me acuerdo el nombre, porque bueno, yo lamentablemente no lo podía acompañar, yo era menor de edad y los otros que estaban también un poco con la edad también eran menores de edad. Y bueno, Rafael fue operado y ahí fue cuando recobró los esfínteres y todo ese tipo de cosas. Pero la segunda operación que tenían previsto para Rafael, no la pudieron hacer porque esta otra persona que fue con él no aguantó el tiempo allá, se le pareció muy difícil estar en Rusia, que le hablaran en ruso, hacía frío, estaba casi confinado ahí porque él tenía que ocuparse de Rafael, pues. Y al final, bueno, Rafael regresó, y cuando regresó ya él estaba en una posición donde, bueno, él se podía movilizar con los aparatos y con todo ese tipo de cosas. Y de ahí vino toda la historia esta de que, bueno, él arregló su carro, hizo un montón de cosas, pero, o sea, así más o menos esa es la transición así en grosso modo, porque pasaron muchísimas cosas también, ¿no? Claro. Pero eso que te estoy diciendo es, yo nunca vi a Rafael deprimido porque él no pudiera hacer algo. O sea, por el contrario, deprimido estuve yo. Fíjate cómo son las cosas. Sí. Mira, el tiempo ya no van a cortar, pero si nos cortan después regrabamos, porque no sé cuánto tiempo queda, porque yo tengo problemas con la... Acá yo veo que queda como 5 minutos con 40 segundos. Sí, porque no puedo, tengo problemas con la vista aquí, no puedo ver. Pero bueno, entonces vamos a aprovechar este momento, primero el agradecimiento a sus seres queridos directos, ¿no? Entonces yo quisiera que nos dieran ustedes un mensaje, porque después yo tengo cantidades de audio de personas que los voy a invitar para que ustedes después los oigan cuando edite el programa, pero denos un mensaje incluyendo esa figura en el caso de Stalin de tu papá y en el caso de Hilda de su esposo para nosotros de Somos de Katia. Bueno, yo primero le doy muchísimas gracias a ustedes y a Pachecón, que Dios nos bendiga por esta entrevista que nos hicieron a Rafael, una persona tan valiosa para nosotros, y que una persona porque tengan un defecto físico no deben de sentirse que no valen, no. Eso los tiene que llevar a que tienen que aprender más que cualquiera que tenga sus 2 piernas bien, o que tenga todos sus miembros bien, porque para Rafael no hubo obstáculo, fue un hombre
todo echado para adelante, como se dice aquí. Y también, más allá de personas con discapacidad, es un mensaje también para todas las personas. Realmente, ver a una persona que ha hecho tantas cosas y ha ganado tantos premios, nos debe motivar a nosotros que tenemos nuestras extremidades y nuestro cerebro y nuestras capacidades motoras al 100, poder de verdad esforzarnos y ser diligentes para poder superarnos, no solamente personalmente, sino educativamente, familiarmente. Es un compromiso que realmente nosotros como seres humanos debemos tener. Rafael, cuando Rafael practicando un deporte allá en el Perecarreño, se tomaba todas las tardes. Él tenía que irse a la universidad a las 3 de la tarde y a veces y regresaba a las 11 de la noche porque él estudiaba en la tarde porque él trabajaba en el día. Y él tomaba de su tiempo, así fuera 20 minutos, él subía al piso del Perecarreño de rehabilitación a animar a las personas que estaban en una silla que estaban hospitalizados, que estaban por accidentes, sobre todo por accidentes o porque le habían dado un tiro, qué sé yo, cualquier cosa que le había sucedido. Él subía a animar a esas personas. Bajen de la cancha, les decía, bajen para que vean que ustedes de esa cama se van a levantar, ustedes van a tener una familia, ustedes van a poder estudiar. Y eso lo hacía casi todos los días. Rafael hacía eso. Y cuando se estaban jugando básquet en la cancha, todo alrededor, los que pudieran bajar estaban ahí mirando, y los que no estaban por las alcobas viendo. Y de ahí fue donde comenzó a salir en el año 1982-83, donde empezaron a salir, a conocerse las personas de silla de ruedas que podían jugar básquet. Y la gente se quedaba asombrada porque antes la gente, cuando tenía un accidente, las familias los mantenían en la casa. No salían, totalmente como que si no, ya no vales porque tuviste un accidente, tú no vales como persona. Y Rafael animó a esas personas a que salieran a practicar deporte y se formaron las asociaciones, tanto primeramente aquí en Caracas como en otros estados. Tenemos rato para hablar de Rafael. Bueno, no sí. Mira, un abrazo grandote, las gracias, Pachecón, por favor. Mira, bueno, yo les mando un abrazo tremendo a Hilda y a Stalin, o sea, un besote grandísimo desde acá, desde este frío que estoy pasando acá en Alemania. Les mando de verdad un caluroso abrazo y miles de cariños, la verdad que o sea, si seguimos hablando me voy a poner a llorar, así que mejor lo dejamos ahí. Sí. Y, bueno, mira, esta es una forma de recordar a la gente que dejó mucho y todavía continúa. Pues. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente en el programa Somos de Katia. En el segmento anterior tuvimos una entrevista bien emocionante y hasta muy familiar, precisamente con los familiares de Rafael. Y ahora tenemos nuestro Cándido. Carmelo también está por ahí al bate, él va a grabar algo. El problema a veces de nosotros son los horarios, ¿no? A veces no coincidimos con la cuestión de los horarios, pero bueno, aquí estamos. Y eso es lo importante. Antes de comenzar les voy a decir algo ahí que ya se lo había comentado a Pachecón. En el segmento anterior comenzamos y resulta que a mí se me olvidó activar el botón de grabar y toda la primera parte no se grabó y tuvimos que comenzar otra vez. Pero eso son cuestiones de... Mírate en ese espejo, Pachecón, para allá vamos. Sí, claro, sí, para allá vamos. Eso es la cuestión del alma y ahora tengo que ver bien aquí, no si estamos grabando ahorita, porque bueno, un problema de la vista 2020 que tenemos en este momento. Bueno, exacto. Okay. Entonces arrancamos, Cándido, entonces con esa parte, como te dije, familiar. No tocamos mucho la parte deportiva, aunque se tocó, y bueno, y Pachecón, bueno, Pachecón es tremendo periodista también, aquí lo tenemos, ¿no? Claro, él tiene formación para cualquier cosa. Sí. Pachecón, arranca ahí con la batería con Cándido, ¿ves? Bueno, mira, Cándido, la cosa es lo siguiente. En la primera parte habíamos hablado de la parte familiar y un poco de la historia de Rafael, así de cuando, antes del accidente, de cuando se conoció con Hilda y después, ¿no? Cuando formó su familia, etcétera, ¿no? Y toda esa serie de logros. Pero
hubo un par de cosas que quedaron un poco al aire y eso sería chévere que tú lo aclararas porque yo sé que tú estás envuelto en una parte muy importante que fue cuando Rafael fue a la Unión Soviética, cuando él estuvo el accidente, entonces fue llevado a la Unión Soviética para operarlo, y luego después cuando él recibe el premio del atleta del año, o sea, el atleta Inca, sí. el premio Inca. Y eso sería chévere que lo contaras tú, porque tú lo conoces así, sabes los pormenores así, incluso hasta periodístico, y qué pasó en esa selección y eso. Entonces, cuéntalo tú, porque yo, la verdad que estaba un poco más al margen y tú eres el que estaba... Voy a comenzar primero por el viaje de Rafael a la Unión Soviética. Bueno, en vista de la situación que tenía Rafael, y yo estaba estudiando periodismo, me acerqué al profesor Héctor Mujica, que era miembro del Partido Comunista de Venezuela, y le planteé el problema. Mira, Héctor, pero teníamos confianza, pues era un tipo muy, muy amable, muy dado. Entonces le dije, Héctor, mira, está pasando esta situación con este muchacho que es un gran deportista, que tuvo ese accidente y tal, y no tienen medios para llevarlo a Estados Unidos, a Houston o a cualquier otro sitio para que le hagan una operación y pueda recuperarse. Entonces Héctor me hizo una carta. Me dijo, bueno, Cándido, llévate esto y lo llevas a Casa Ruso-Venezolana de la Amistad, creo que se llamaba, postsoviética americana de la Amistad, que quedaba por ahí cerca de la Plaza Venezuela. Entonces, bueno, yo lo hice, lo llevé, hablé con el encargado y tal, entonces el tipo me dijo, bueno, sí, vamos a hacerte la gestión y pasa de aquí a, no fue de 15 días, creo que fue. Entonces pasé y el hombre me dijo, mira, como viene de parte de Héctor Mujica, que es nuestro camarada, etcétera, etcétera. Héctor era un comunista muy singular, un tipo que se vestía de firma, y competía en elegancia con René Tolina. Pero bueno, ese era los comunistas de aquel tiempo. Entonces, bueno, él por fin le conseguimos los pasajes y tal. Yo hablé con su mamá, le dije cómo estaban las cosas y bueno, le entregué los pasajes y todos los datos que necesitaba para que se llevaran a Rafael a la Unión Soviética. Bueno, así lo hicieron, pero de regreso, bueno, yo vi que Rafael, si no estaba igual, estaba muy parecido. Entonces yo pregunté, bueno, ¿qué pasó? Entonces no, que lo mandaron tarde, ya no se podía hacer más nada, sino arreglarle lo de la cuestión de la orina, de cómo excretar la orina, ese tipo de cosas, que antes de una bolsa, ¿verdad? Lo puede hacer sin problema. Entonces, bueno, ok. Entonces, bueno, hasta ahí quedó esa gestión que hicimos, que bueno, que a mí me frustró un poco porque no se pudo solucionar prácticamente nada. Sin embargo, Rafael tenía una calidad humana muy especial. Era un tipo que tenía un corazón, pero que no le cabía en el pecho, y un entusiasmo que era sin medida, y todavía quería practicar algún deporte, ¿no? Y yo quiero practicar, aunque sea tiro con arco, baloncesto en silla de ruedas. Yo quiero seguir en mi deporte, que eso es lo que me gusta, me entusiasma. Bueno, entonces él intervino en varios juegos de baloncesto, de un panamericano de silla de ruedas que se hizo en Venezuela. Y bueno, él hizo vamos a decir que su vida normal en lo que podía. Se casó, tuvo hijos, etcétera, etcétera. Cuando Rafa estaba ya había competido como basquetbolista, se produjo él tenía como 2 años ya compitiendo, se produjo una reunión en el Círculo de Periodistas Deportivos y la Inca de San Bernardino, que era donde estaba radicado las discusiones del premio, y yo y otra colega, y esto independientemente, no nos reunimos para hacerlo ni nada, Saidi Gusot y Cándido Pérez postularon a Rafael. Y bueno, entonces hubo discusiones, unos que tenían otros candidatos, etcétera, etcétera, pero Rafael ganó, bueno, sobrado, pues, ganó con bastante ventaja, y bueno, entonces le entregaron el premio
deportista, buen ciudadano Inca, que se llama ese premio. Y bueno, ¿y quién mejor que Rafael para recibir un mejor ciudadano Inca? Rafael era un ciudadano, pero a carta cabal, un ciudadano ejemplar en todo el punto de vista, trabajador, honesto, buen hijo. Bueno, era un dechado de virtud de Rafael. Y bueno, y eso quedó así. Él recibió su premio, yo lo entrevisté después del premio. Bueno, fue un reconocimiento muy merecido. Y a mí eso me llenó mucho de satisfacción. Y a Saide Gusó, que también que trabajaba en Últimas Noticias, pues fíjate, el planteamiento fue Últimas Noticias y El Nacional, los dos periódicos que eran competidores en el tiraje de los periódicos. Pues, de los periódicos. De la venta de periódicos. Bueno, como te repito, que eso a mí me llenó de satisfacción y tal, y bueno, eso me quedó grabado como un éxito profesional y personal. Y bueno, nunca le comenté más nada a Rafael, sino en su entrevista y tal, pero yo nunca abordamos ese caso, porque además de eso lo veía poco. Él daba clases, era relojero. Sí. Aprendió a reparar relojes, este tipo de cosas, y lo ejercía muy bien. Entonces, bueno, eso era una manera de demostrar que tenía las capacidades suficientes como para desempeñarse solo, sin que nadie lo estuviese ayudando o apoyando, empujando, dándole ánimo, porque eso él le sobraba. Bueno, más o menos esa es mi historia con Rafael. Luego en el centro juvenil, y eso a nosotros nos gustó mucho, que en la cancha, no sé quién fue el dibujante, pero hicieron un dibujo de Rafael en una de las paredes, en su silla de ruedas y con un balón y tal. Y bueno, pero después no sé si fueron los camaradas o quién sería que pintaron la pared, y bueno, y se perdió ese dibujo tan bien hecho que estaba y tan merecido que tenía Rafael. Yo no sé si tú lo viste, Juan Alcide Escalona. Sí, eso me llamó mucho la atención. Después, claro, cuando yo lo comentaba, cuando yo regresé otra vez al Centro Juvenil de Catia, después de muchos años, oye, teníamos otro escenario completamente diferente, y bueno, se perdieron muchas cosas que estaban ahí. Pero hablando otra vez del caso deportivo, uno se imagina a alguien jugando ping-pong en una silla de ruedas. Oye, eso tiene su dificultad. Después claro, lo ves jugando básquet y tal, y bueno, ok, pero que Rafael también nadó, o sea, era un nadador, o sea, y Pachecón tiene mucha referencia porque su hermano estuvo ahí, ¿no? Pachecón. Sí, esa parte de la cuenta Pachecón, entonces. No. El tema es que es interesante eso, porque el chino, mi hermano, Bolita. El chino Bolita. El chino Bolita, que tú dices el chino Bolita. Él fue alumno de Rafael en el Julio Calcaño, o sea, cuando armaron el gimnasio en el Julio Calcaño, hubo varios aparatos y varias cosas que ellos mismos construyeron ahí, y Rafael soldó las cosas que tenía que soldar para que funcionaran, ¿no? Las anillas, etcétera, cosas de esas así. Y el chino iba a ese gimnasio porque él entrenaba para el equipo de Miranda, que el equipo de Miranda lo llevaba Carlos Melo. Carlos Melo, vaya. Sí, que lo llevaba Carlos Melo. Y bueno, y él tuvo esa afiliación con eso allí. Y entonces Rafael luego, o sea, cuando el chino ya dejó el tema de la gimnasia y se dedicó a entrenar y ese tipo de cosas, el chino lo tuvo a Rafael después de alumno y él le enseñó a nadar. O sea, cambiaron roles. Y cambiaron roles al revés, ¿no? Entonces ellos son compadres, porque se dicen, pa' compadre, no sé qué, porque ellos cambiaron los roles, pues, o sea, uno lo entrenó al otro y el otro lo entrenó después a y Rafael aprendió a nadar, o sea, aprendió a nadar con su paraplegia que él tenía, y bueno,
Eso es una cuestión muy, muy interesante, porque lo que tú dices, lo que acabas de contar ahorita acerca de que tú te sentiste, tú sentiste como como un triunfo de parte tuya por haber logrado esto con Rafael. Eso es una cosa interesante, ¿no? Porque los logros los hace él y uno mismo siente que algo hizo uno para que, o sea, para que las cosas salieran bien de alguna manera, o sea, o para que mejorase de alguna forma. Es así. Y eso se revierte como en un triunfo propio también. Eso es muy interesante. Sí, sí, ve a Rafael en actividad, con entusiasmo, era también, bueno, era un triunfo de todo, pues, del centro juvenil incluso. Sí, de todo, eso fue así. Sí. Mira, una de las cosas que a mí me llama también la atención, o sea, que nosotros que vivíamos en Katia, y bueno, cuando íbamos para la universidad uno tenía que agarrar el autobús del cuartel, llegaba hasta la avenida Baral y agarraba San Ruperto y se iba para la universidad, y eso era, oye, a veces medio traumático para uno, la cuestión de los autobuses, unos autobuses viejos también. Ahora, Rafael se iba de Katia para la universidad. Oye, con toda esa cuestión, yo lo que me estoy imaginando ahorita, que uno ve que hay un autobús moderno donde hay unas ramplitas y tal, y ¿cómo hacía Rafael, oye, con toda esa cosa para montarse en el autobús? Porque eso es lo que tenían. Bueno, mira, él como dijo Hilda en la primera parte, él tenía sus aparatos, pues esos que se metía dentro de los aparatos para poder mantener la posición, y andaba con sus muletas. Entonces él se montaba, se ponía el morral, las cosas que tenía que llevar y eso. Bueno, como te digo, él vivió mucho tiempo en la casa, entonces nos levantábamos y yo me iba con él a la parada de autobuses, ahí enfrente de la casa, enfrente del seguro, y agarraba el autobús que lo dejaba ya en la Maradiaga para después agarrar el San Ruperto. Entonces él agarraba y se subía al autobús, ponía una de las muletas en uno de los escalones y se levantaba, y con esta subía la otra. O sea, él tenía una fuerza increíble. O sea, y ya la misma gente que iba en el autobús, yo lo conocía, los mismos autobuseros lo conocían, entonces esperaban que él subiera al autobús, que es una cuestión muy interesante, ¿no? Que los autobuses esperen que alguien se suba al autobús, porque bueno, sí, es una rareza realmente. Es una rareza, realmente. Y entonces él lo hacía tan regularmente que ya los autobuseros lo conocían. Entonces lo dejaban que se subiera y que se bajara. Y eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque la gente tiene esa solidaridad así, ¿no? Y bueno, y lo hizo durante muchísimos años hasta que por fin consiguió un carro, como contó Hilda también, y entonces él mismo le hizo el cambio al carro para manejarlo como si fuera una motocicleta. O sea, le puso un tubo al pedal del freno para poder frenar, frenaba con una mano y con la otra mano le daba gas para acelerar, pues, ¿entiendes? Los cambios y la cosa. Oye, mira, sí, o sea, tremendo ingenio, ¿no? Ahora, lo que tú comentabas, cuando estaba en la universidad, por supuesto, estaba sin la silla de ruedas, ¿no? Sí, iba sin la silla de ruedas, entonces, pero los aparatos que tenía eran unos aparatos que tuvo, o sea, tenían como unos garfios que hacían, o sea, que le daban la posibilidad, o sea, que se enganchaban y te mantenían derecho, ¿no? Durante el tiempo que venías caminando, y en el momento que te ibas a sentar, entonces aflojabas eso y te podías sentar. Eso también, exacto, eso también lo reguló él. O sea, todo ese tipo de cosas las arreglaba Rafael. Sí. Ahora, hay algo importante lo que dice Cándido también cuando, bueno, se consigue todo, y lo que tú comentaste también, Pacheco, con toda esa solidaridad, y bueno, logra ir a la Unión Soviética y todo esto. Pero yo tengo entendido que después también se sintió bastante mal y lo llevaron no estaba recibiendo la atención adecuada. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿No? Porque tengo entendido que hasta la familia colocó algunos avisos pidiendo ayudas y tal, y decía, mira, este es un tremendo deportista, mostraron todas sus medallas y todo, y no había la solidaridad de parte, por ejemplo, de los entes oficiales, ¿no?
Bueno, no, eso sí, exacto. Eso fue ahora toda esta parte donde, bueno, imagínate, su hijo hizo maravillas, malabares. O sea, ese muchacho que estaba ahí, Stalin, se montaba en la mañana porque a Rafael le consiguieron, a través de mis hermanas, le consiguieron una cama en el periférico de Katia, ¿no? Ahí, porque había una amiga que trabajaban ahí y eso. Y claro, o sea, al principio cuando él enferma no había camas para entrar en ningún sitio ni nada. Estaba el tema de la gasolina, que faltaba gasolina, todo eso. Y Stalin se iba del cementerio, que es donde ellos tenían la casa, o tienen la casa, el cementerio, se iba con la bicicleta hasta el periférico de Cate a llevarle las bromas al papá, pues a llevarle las medicinas, llevarle la comida. O sea, te imaginas que todo el tiempo está rodando desde el cementerio hasta el periférico de Katia y después regresaste y después otra vez. O sea, estuvo meses y tiempo haciendo eso. O sea, el hijo también... Un maratón diario. Un maratón diario. O sea, y además que el peligro que representa andar en Caracas en bicicleta. O sea, claro, sí. Esa es la otra. Entonces, claro, el tema de cómo él fue tratado en los últimos tiempos fue muy triste porque no hubo el apoyo de ninguna parte del gobierno, ni de nada, ni de la gente, incluso del Teo Capriles y del sitio donde él trabajaba ahí, porque él trabajaba en la parte de informática del Teo Capriles. O sea, era uno de los trabajos que tenía. Otro trabajo que él tenía era un bufete de abogado que hacía otro tipo de cosas distintas, o sea, que se encargaba del tema de la comunicación de las computadoras, del software y de ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, en principio fue un martirio todo el tiempo. Rafael sufrió, faltaba medicina, faltaba cama, faltaba atención, estaba dando vueltas. En un momento lo sacaron del periférico porque no podían mantenerlo más allí. Lo llevaron a otro sitio, en el otro sitio también tuvieron que sacarlo, se tuvo que regresar y finalmente, bueno, lo llevaron al periférico de Cate otra vez, que ahí fue donde murió, pues. Murió ahora el 12 de febrero de este año. De este año, correcto. Sí. Sí. Ahora también hay una reseña que tú me enviaste también de un periodista donde habla de él cuando llega y dice que era un tipo callado y todo esto, pero de pronto se convierte en un líder, ¿no? Y en un líder de toda, de ayuda hacia otra gente. Con su condición, pues inmediatamente empieza a ser punto focal de ayuda a otras personas. Esa etapa también es interesante, pues, dentro de la vida de él. Sí, claro, porque fíjate que en el momento, eso es lo interesante de Rafael. Rafael empieza a hacer este tema de los maratones en silla de ruedas y ese tipo de cosas. Y como contó Hilda, ¿no? Que él ayudaba a las personas que estaban en el Perescarreño, que estaban allí, que tenían problemas en general, ¿no? Por alguna causa sí, exacto. Y entonces él se dedicaba a motivar a esas personas, a decirle, mira, ustedes pueden hacer esto, ustedes pueden, o sea, no tienen por qué estar acá y dejarse estar, como quien dice, sino que ustedes también pueden hacer otra cosa. Entonces Rafael, más que una persona de mucho hablar y de convencer a la gente y de tener por decirlo así, una labia genial, era una persona de hacer, o sea, de algo que con las cosas que hacía y las cosas que mostraba y que demostraba que se podían hacer, la gente lo seguía. Porque ese era muy importante. O sea, él llegaba y se montaba, practicaba con el basquetbol, se ponía con la silla de ruedas. Entonces mucha gente que estaba ahí alrededor veía que él estaba tratando de entrenar, de hacer los dribles, de tirar a la cesta y tal, y la gente llegaba y él los animaba a que ellos vinieran y hicieran ese tipo de cosas también, ¿no? O que corrieran una maratón. Entonces, o sea, era una persona que propulsaba que la gente se dedicara a estar en esas actividades que
que les hacía bien a ellos también. O sea, esa es la cosa. Sí, bueno, Rafael nunca fue muy hablador. No era un orador, era una persona de hacer. Muy callado, pero muy efectivo, así como tú dices, en la ejecución de cualquier proyecto que se propusiera. Sí. Y eso también era digno de encomio, porque vaya, en sus condiciones muchos se echan a morir. Exacto. O sea, fíjate, con un ejemplo con el tema del carro, él simplemente dijo, bueno, yo quiero manejar. Imagínate, manejar, porque él ni siquiera manejaba antes de que ocurriera el accidente. Imagínate, ¿no? O sea, él manejó. No tenía edad para sacar una licencia. No, nada. Entonces él decidió comprarse un carro porque esa cosa de la movilidad le costaba un montón. Y él dijo, bueno, ¿cómo resuelvo mi problema? Mi problema es, yo necesito un carro. Pero ¿cómo voy a tener un carro si no hay ninguno que tenga esto? Bueno, lo transformo, yo mismo lo hago. Y entonces se compra su carro y lo transforma para manejarlo como él lo manejaba y ya está. Sí. Entonces, claro, ya hemos dado una semblanza, oye, bien importante desde su esposa y sus hijos y ahora toda esta parte de lo que fue como premio Inca, como deportista. ¿Qué podemos decir para concluir y transmitir un mensaje sobre todo a nuestra gente? Sí, claro. Sí, mira, yo con respecto a Rafael, yo creo que, bueno, para la gente de Catia, Rafael es una muestra de que todo se logra con empeño y trabajo honesto y dedicado, que fue lo que enseñó Rafael a todos nosotros, que él podía dedicarse de lleno a lo que quería y lograr lo que él buscaba. Eso de trabajo en la universidad, y en otros lugares, de ser esposo, padre, y cumplidor en todos sentidos. Bueno, ese es el mensaje. El que quiere y tiene ganas puede hacer lo que le interese realizar. Excelente. Mira, yo estaba comentando, ¿no? Que el programa de Somos de Katia, pues somos tres, ¿no? El Carmelito, la Biblia, y Cándido, Cándido. La Biblia por la edad. por la cantidad de salmos. Sí, bueno, Cándido no se queda atrás también, ¿no? O sea, no, ¿cómo que no me quedo atrás? Sí. Pero bueno, dejen de decir que son tres, ahora son cuatro, porque está Pachecón, ¿no? Pachecón ahora, bueno, oye. Lo tenemos que tener a cuatro. Exacto, eso es verdad. Pachecón, nosotros tenemos que agradecerle, pues Pachecón un hombre muy ocupado y nosotros sabemos, incluso nosotros a veces establecemos conversaciones bien tarde en la noche y de pronto nos acordamos que el siguiente día tenemos que trabajar, ¿no? Y a veces son hasta las 4 de la mañana, no, mañana trabajo, tenemos que cortar la cosa, bueno, por las ocupaciones. Y hoy ha estado también, ¿no? Sé que ha estado ocupado, sé que mira, el agradecimiento es grande, aparte que Pachecón es todo un personaje. Y Cándido había dicho que quedaba una parte, no solamente Cándido, la gente en el grupo dijo, mira, pero Pachecón faltaron muchas cosas. Y eso que hicimos un programa de hora y 40 minutos, después que hicimos otro programa más o menos al mismo tiempo, y todavía faltan cosas que nombrar de Pachecón. O sea que, bueno, todo un personaje. Y bueno, por ahí tenemos entonces ese programa también tiene que ir. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Pachecón, un abrazo, gracias y bueno, tu mensaje, Pachecón. Bueno, no, mira, como dice Cándido, o sea, el mensaje que yo pienso que es interesante esto de Rafael, para cerrar un poco la cosa, es como que personajes como él, que tú ves que hacen las cosas y que de verdad se ponen y se proponen y tienen una meta y luchan por eso y ese tipo de cosas, producen en las otras personas ese mismo efecto. Porque fíjate, ahora nosotros hemos hablado,
Cándido, o sea, sin hablar mucho con Rafael ni nada, o sea, a él le provocó ese personaje. Una inspiración, claro. Exacto, una admiración, y tú querías hacer algo por esa gente, ¿entiendes? Entonces, lo que contamos de los autobuseros que los conocían y se paraban y esperaban que él se bajara, se subiera y todo eso, o sea, esos personajes producen en la gente esa cosa de optimismo, esa cosa de salir adelante y ese tipo de cosas. Y esa es una de las cosas que nosotros, o sea, nosotros necesitamos ahora, pero de verdad, urgentemente. ¿Entiendes? O sea, en vez de tener otro tipo de ejemplos, esos ejemplos son los que deberían salir pues, a flote. Sí. Eso es lo único que yo, o sea, que me parece a mí que deja toda esta cosa, ¿no? Yo le voy a confesar algo, ¿no? Yo inicialmente cuando estábamos, oye, para grabar el programa, yo trato aquí pero tengo dificultades incluso para ver. Yo ahorita estoy con el piloto automático, pero cuando me puse a ver el currículum de Rafael y todo lo que dice, yo no tengo absolutamente nada, ¿no? Todo lo que hizo Rafael, yo hago este programa y hago muchísimo más, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones, porque es un ejemplo de que sí se puede hacer las cosas a pesar de las dificultades que se puedan tener. Entonces, bueno, mira, también nos llegó ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un gran abrazo para ustedes dos. Y bueno, estamos pendientes con Carmelito también, que tenemos que darle su abrazo también. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Pachecón, y gracias a ti, Alcides. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para los dos también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Hoy mi intervención en Somos de Katia, debo primero que nada felicitar esta posibilidad de hablar de un señor del deporte. Vamos a hablar de Rafael García. Mando un saludo a Hilda, su esposa, a Stanley, su hijo, y a todo el resto de la familia. Para hablar de Rafael no es muy fácil hablar de un caballero como él. Y yo quise, para ser breve, organizarlo de la siguiente manera. Porque hablar de Rafael es hablar de una vida llena de logros, aún con los obstáculos que ella misma le colocó. Rafael de niño, un muchacho travieso y muy estudioso, inquieto por demás. De joven adolescente, la motivación por otro tipo de actividades, aparte de las escolares, lo lleva a realizar actividades deportivas de todo tipo, pero destacándose sobre todo en el área de la gimnasia, en donde ya todos ustedes, de acuerdo a lo que ha venido conversando Cándido, a lo que ha relatado Alcides y a lo que se presenta en las imágenes, pueden ustedes detallar. Como deportista, incansable, responsable, competitivo, de nivel. Obvia y lógicamente que, bueno, todos estos escalafones fueron logrados a través de ese ahínco por llegar cada vez más alto. Premio Buen Deportista Inca, selección de gimnasia distrital, selección de gimnasia nacional, en encuentros internacionales con medalla de bronce en Panamericano de República Dominicana. Luego también trabajando en la parte paralímpica, miembro de los equipos de baloncesto tanto locales de Miranda de distrito como nacionales, jugador de tenis de mesa también, experto en tiro, árbitro de gimnasia o juez de gimnasia también. En lo profesional, un hombre con gran motivación al logro, graduado en la Universidad Central de Venezuela, con buenas calificaciones,
como ingeniero en informática. Además de eso, también hizo cursos de relojería en el INSE. Y como jefe de familia, tal cual edificó su casa, hizo con su familia una gran familia, en donde, bueno, ya su familia van a dejar audios, van a dejar videos, su hijo Stanley, su esposa Hilda, pueden hablar con mejor propiedad. Y una de las partes más importantes de Rafael García de la Cruz es ese hombre taciturno, ese hombre social y ese hombre amigo, siempre con una sonrisa y siempre con una mano para ayudar. Dios bendiga a Rafael García en donde quiera que esté y bendiga también a su familia. Un abrazo para todos y que tengan un feliz viernes. A Rafael García lo conocí desde muy pequeño porque tenía cercanía con mi hermano cuando hacía gimnasia en la Inca y luego en el Instituto Nacional de Deporte. Y unos años más tarde pues tuvo su lesión en la columna, cosa que movilizó a muchísima gente, a la familia, amigos, al gobierno. En su momento tuvo algún tipo de participación donde lo pudieron mandar a Rusia a operarlo y a darle un tratamiento, no sin antes haber hecho unas recaudaciones en la UCB con equipos de gimnasia que, bueno, hicieron un sinfín de actividades para colaborar. Rafa, después de estar en silla de rueda, terminó su bachillerato, acondicionó un carro él mismo que le sirvió para trasladarse a la universidad y en ese interín pues siguió participando en actividades deportivas y fui yo uno de sus alumnos en la gimnasia con el equipo del Estado Miranda, donde competimos en nacionales, invitacionales internacionales, donde él siempre tuvo una presencia activa tanto como entrenador como juez de gimnasia y se involucró pues rápidamente en la actividad deportiva a través del Instituto de Rehabilitación en el Pérez Carreño, donde estudió relojería y otras cosas más y allí empezó su carrera deportiva llena de éxito, iniciándola con el basquetbol, el tenis de mesa, el tiro, en fin, una variedad de deportes. Y último lo que hizo fue la natación. Como les dije, fue mi entrenador de gimnasia y a mí me tocó después ser entrenador de él. Y allí conocí a otro, Rafael, competitivo, no le gustaba perder, pero era sumamente apasionado. Rafa fue acreedor del premio Inca en el año 82, uno de los pocos del Centro Juvenil con Papelón Borges que han obtenido ese premio, que en su momento fue muy distinguido y si mi memoria no falla fue promovido por Cándido Pérez como periodista. Eso fue un acontecimiento importante para el centro, para la comunidad y después tuvo una incidencia importante a nivel internacional, cosa que muy pocos saben, porque ese premio permitió diseñar un programa en San Bernardino que se inició ese programa en el Centro Juvenil de Catia con el profesor Fran Moreno. Ahí teníamos un equipo de básquet y de natación y además Rafael fue uno de los primeros atletas en silla de ruedas a ganar medalla panamericana en Canadá, si mi memoria no falla, tercer lugar, segundo lugar en slalom. Allí pues siguió su actividad deportiva, Juegos Panamericanos, las Olimpiadas de Atlanta en 1994, ahí participó también. En fin, Rafa tuvo un recorrido espléndido en el área deportiva, quiso incursionar en la parte dirigencial, pero su pasión por el deporte era más grande que otra cosa. Tenía un gran don de gente, de atleta, de compañero y estaba dispuesto siempre a dar lo mejor. Yo tengo los mejores sabores de su transitar como atleta, como amigo y bueno, hasta ser su compadre. Pues yo tuve el privilegio de
de tener una relación muy estrecha con Rafael y conozco todos esos matices bien de cerca. Así que, bueno, esas es mis reflexiones con Rafael. Me quedaría corto para decir más cosas. Ese programa de discapacitado tuvo incidencia latinoamericana y el nombre de Rafa resonó en Chile como muestra de que era posible a través de una actividad en un centro vecinal convertirla en un vehículo importante para inclusión de atletas discapacitados. Así que les dejo esto por acá. Un abrazo. Rafael García fue ese hombre de múltiples talentos que Dios depositó en él y los materializó todos. Fue deportista, fue mi maestro, fue albañil, ingeniero, arquitecto, herrero, tapicero, costurero. ¡Wow! ¿Qué no hizo Rafael? Vi que Rafael todo lo hacía y todo podía ser sencillo para él. Por más complicado que pudiera ser, no, sencillamente iba comenzando con detenimiento cada cosa, analizando cada cosa y yo veía que todo iba surgiendo, todo lo que iba a hacer, todo lo que, por más complicado que fuera, detalle a detalle lo iba tratando hasta que finalmente lograba esa composición que él quería. Fuera incluso carpintero. Todo lo que se proponía lo hacía. Es maravilloso esa fuerza de voluntad que lo movía cuando él decidía, tomaba la determinación de hacer algo, lo hacía y lo hacía con excelencia. Les continúo hablando de este personaje, este héroe del deporte, Rafael García, un hombre con una disciplina extraordinaria, perseverante en todo lo que hacía. Un hombre que representó a Venezuela en tantos países del mundo, como Canadá, España, Atlanta, Puerto Rico, Brasil, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, donde trajo medallas panamericanas y título olímpico. Un verdadero héroe. También mi Rafa era una persona con un carácter muy fuerte. Rafa era una persona que era lo que él decía y había que respetarle sus decisiones. De hecho, está que cuando nosotros fuimos a Canadá, una persona, no sé qué sucedió, y a mí me sentaron en otro puesto en el avión y Rafa se paró molesto y habló e hizo que me fueran a sentar a mí allá a su lado. Y bueno, me quedé sorprendida porque ya ahí estaba comenzando a conocer a Rafael. Estaba yo comenzando al deporte con él. Fue un hombre que siempre me llevó de la mano, ayudándome. Un hombre que de verdad que Dios le dio muchos dones a Rafael. Una sorpresa grandísima también me dio el primer día que lo vi manejando, que me fue a buscar para darme una sorpresa y yo digo, ¿y ahora qué? ¿Te maneja? Le pregunté, ¿y eso cómo haces para manejar? Y manejaba con las manos y entonces me dice, bueno, yo hice esta adaptación y otra sorpresa más. También manejó carro sincrónico y él mismo le hizo la adaptación al carro sincrónico. Otra sorpresa más que me dio Rafael fue cuando me llevó por primera vez a que conociera su familia, sus hermanos. Y cuando llego a la casa de esta señora que se llama María Torre, la mamá de Pacheco, la mamá de Pachecón, de Chino, del Negro, de Yamilé, de Manina, me presentó a su mamá, me dijo, conoce a mi mamá,
Y en ese momento, quien estaba ahí cuando yo llegué era el negro, que por cierto el negro ya no vive. Y bueno, yo hablé con la señora María y ella le dijo mi hijo y le estaba guardando comida, lo abrazó, lo besó. Y bueno, yo me regresé y después me regresé porque yo vivía cerca de ahí. Y me regreso y al otro día, cuando ya se llegaba más o menos la hora que yo sabía que él estaba allá, me acerqué y fui hasta allá. Y así tuve varios días, pues conociendo a la familia de Rafael, a sus hermanos, a Pacheco y todo esto como sus hermanos. Y me invitaban a ver televisión y todo. Y un día, mi gran sorpresa, que cuando yo salgo y veo que un muchacho viene y lo llama y le dice hermano y lo abrazó. Y yo le digo, wow, este sí se parece a ti. Le digo yo, este hermano tuyo sí se parece, que era Carlos. Carlos García se llama él. Y este sí se parece a ti. Y él me dice, te voy a contar la verdad. Él es sí mi hermano de sangre. Ella, mi mamá es mi mamá madrina. Y me empieza a contar la historia. Y entonces yo le digo, bueno, pero llévame a conocer también a tu mamá, a la señora Isabel, porque ya me habló ya él me había hablado de la señora Isabel. Y yo le digo, llévame a conocerla y bueno, conocí a la señora Isabel también en una maravillosa familia que Rafa tiene, que Dios lo bendiga, porque de verdad que Rafa muy bendecido con su familia. La familia García también, una maravillosa familia. Todas sus hermanas y sus hermanos son maravillosos. E igual que la familia Torres, de verdad. Pacheco Torres. De verdad que es una familia que los amaba inmensamente. Ese es Rafael García, un hombre con mucho carácter, te puedo decir, porque no era muy tranquilito cuando se molestaba. Había que apártate porque se molestó Rafael García. Ese era Rafael García. Una caja de sorpresa para todos nosotros. Otra cosa que les voy a contar de Rafael fue una primera vez que viajamos y nos fuimos al interior del país y él iba manejando una camioneta, una Hilux, y íbamos a subir al campo que era una montaña y mis hermanos le dicen, Rafael, tienes que dejar la camioneta acá abajo porque vas a subir una montaña y no puedes subir esa camioneta. Y Rafa le dijo, no, claro que sí puedo. Y todos ellos estaban temblando, nerviosos, y que hasta buscaron unos cabestros porque dijeron, no puede ser que él desde la capital y venga a manejar aquí a esta montaña. Pues Rafael manejó. En este momento no les tengo el video, pero yo espero algún día volver a encontrarlo donde está el video, donde manejó. Había que manejar más o menos casi una hora desde el pueblo, desde la carretera nacional, a subir a la montaña. Y Rafa subió la camioneta. Y la gente se quedaba sorprendida cuando vieron que era él que estaba manejando, porque todos decían, mira, él es mi cuñado, él es el esposo de mi hermana Hilda, le decían mis hermanos, porque mi hermano de verdad también lo querían mucho, de verdad que toda mi familia lo adoraba, lo adora. Y entonces decían los otros carros que iban atrás, le decían, mira, él está en silla de ruedas, le decían, y ese es mi cuñado, el esposo de mi hermana Hilda. Y la gente se asomaba a ver a Rafael. Otras más de las cosas que hizo Rafael. Aparte que Rafael también se hizo las sillas de rueda de carrera, él las diseñó y él mismo las soldó. Compró el material y soldó la silla e hizo los cojines, cosía, era costurero y hizo los cojines de la silla. Esas son unas cosas que yo te puedo contar, las barbaridades que Rafa hacía, porque o sea, había que verlas para creerlas por las cosas que hacía. Montarse en una
escalera. Te podrás imaginar una persona con dos muletas montarse en una escalera, acomodar el motor del portón del estacionamiento. Se montó a arreglar la luz, a arreglar una luz eléctrica, y montarse en la escalera también para arreglar la regleta de la luz. Esa era una cosa increíble y nos dejaba sorprendido. Otro día llegamos y estaba Rafael acá en la cancha, porque él, cuando hicimos esta casa, Rafa diseñó una cancha para él y lo conseguimos montado en unos taburetes poniendo la malla. Increíble las cosas que hacía Rafa. Dios le dio unos dones inmensos a ese hombre. De verdad que ser un ángel. Bueno, ese era Rafael García. Buenos días, le habla Hilda Moreno, esposa de Rafael García. Les voy a contar un poco la historia de Rafa y cómo nos conocimos. Un día fui al Pérez Carreño a visitar a una amiga que estaba hospitalizada allí y me tropecé en los pasillos de rehabilitación con Rafael. Él muy cariñosamente se acercó a mí, me saludó y me preguntó que si yo estaba haciendo rehabilitación. Y yo le digo que no, que estaba visitando a una amiga. Entonces comenzamos a hablar y él me cuenta que ellos estaban buscando mujeres que estuvieran en sillas de ruedas, que tuvieran dificultad, y para que jugara, para formar un equipo de básquet en sillas de ruedas. Se les hacía muy difícil, ¿no? La gente no salía, eso fue en el 1982, la gente no salía y tenían ese miedo, pues, porque tenían una discapacidad. Entonces fui, me invita a que vaya a un juego de básquet y voy a las canchas de rehabilitación, porque ahí era donde entrenaban, y veo que las cosas que hacían y eso, y me invitaron a que participara a jugar básquet. Y bueno, comencé con ellos a jugar básquet ahí, y otra chica que estaba ahí, que era Belkis Cárdenas, ella es muy famosa también, así como Rafael, y entonces tiene una historia muy linda ella también, y entonces comencé a jugar básquet con ellos, y empezamos a salir afuera a los estados, para que vieran que sí podían, que las personas podían, aunque tuvieran una limitación, podían jugar, podían desplazarse, podían hacer muchísimas cosas. Y Rafa fue una persona muy motivadora, porque él buscaba a las personas y le contaba y les decía: mira, tú puedes estudiar, tú puedes trabajar, tú puedes hacer deporte, que estés en una silla no es una limitación, tú puedes hacer lo que te proponga. Era ese tipo de persona tan maravilloso, y fuimos muy amigos, y después al tiempo fuimos novios y últimamente fuimos esposos. A los años nos casamos, tuvimos un matrimonio muy feliz, fuimos unas personas muy comprensivas, siempre con altas y bajas, como todo matrimonio, pero siempre superándolas. ¿Y qué te cuento de Rafael? Rafael era un hombre que para él no había obstáculo. Para Rafa no había obstáculo. Lo que Rafa se proponía, eso lo hacía. Él decía: voy a hacer esto, y él lo hacía. Él era un hombre seguro, para ser un hombre de decisiones. Él tomaba unas decisiones y él lo hacía, lo que él se proponía. Las adversidades las transformaba en superaciones. Era un hombre optimista, honesto, respetuoso, muy servicial, muy servicial. Ellos conjuntamente, Rafael, conjuntamente con la doctora Lucila Lozada, la doctora Omaira Costa y el doctor Rogers, que era el presidente en ese momento de rehabilitación, ellos y Jorge Sidey, ellos formaron, otra persona también que se llamaba Kiko, que no me acuerdo el apellido, ellos formaron la Asociación de Distrito Federal, que ahora es Capital, se llamaba Federal. Formaron la asociación, fue la primera asociación que se formó aquí en Venezuela, fue esta, la de acá de Distrito Federal.
Después fueron formándose otras asociaciones en los estados, pero ellos fueron los motivadores para que se hiciera esto, deporte en silla de rueda, y darles a las personas a entender que podían hacer tantas cosas. Y Rafa se encargaba de todo el que él conocía, él iba y les hablaba y le decía lo que podían hacer. Eso fue en el 1982 cuando conocí a Rafa. Nunca más nos separamos. Siempre tuvimos juntos hasta la partida que él tuvo, hasta la voluntad de Dios, pues, que se lo llevó de aquí, de esta tierra. Pero eso fue un hombre, siempre me mantuvo enamorada. Lo defendía a capa y espada porque me lo enamoraba mucho. Él tenía una sanguinidad para que se enamoraran de él. Pero ahí estaba yo, como toda una sultana, defendiéndolo. Porque ese fue y seguirá siendo el amor de mi vida, el hombre de mi vida, a quien amé con todo mi corazón y lo sigo amando, siempre lo tendré en mi corazón. Lo más maravilloso de Rafael fue que tuvimos un hijo. Eso fue el colmo de la felicidad, tener a nuestro hijo. Bueno, te podrás imaginar, los que tienen hijos, lo maravilloso que es tener un hijo. Y nosotros y Rafael con su dificultad para tener un hijo, y tuvimos un hijo. Gracias a Dios. Stanley es un milagro de Dios tenerlo a él. Una cosa tan hermosa también que pasó con Rafael, que es una anécdota que les voy a contar. Cuando nació mi hijo, él estaba, mi mamá, Rafael y yo, estábamos solos cuando salimos de la clínica, llegamos a la casa y había que darle el tetero al niño. Como es cesárea lo que me hicieron, yo no me podía sentar y yo no podía agarrar a mi hijo. Era una cosa increíble. Tenía tantos nervios de agarrarlo porque pensaba que se me iba a caer, unos nervios. Y Rafa agarró, se sentó en la cama, se puso una almohada de cada lado para sostenerse porque Rafael no tenía tronco. Y se recostó de la cama y se puso esas almohadas y agarró al niño. Le dio tetero y le sacó los gases. Y eso lo hizo, pero una cosa increíble como lo hizo de rápido. Mi mamá y yo nos quedamos asombradas. Decía, cónchale, mi mamá que había tenido tantos hijos no había podido hacer eso. Y yo digo, y lo hizo Rafael. ¿Por qué? Porque así era Rafael, de maravilloso. Rafa tenía un carisma, una cosa que tenía Rafa, que eso era, no sé, no porque era mi esposo, pero ni porque era Rafael García, pero de verdad que como Rafael no conozco a otra persona, ni volverán a ser un Rafael así, de verdad que no. Una cosa increíble. Él representó a Venezuela en diferentes países. Él fue a muchos países, representaba a Venezuela y traía medallas panamericanas. Aquí en la casa nosotros tenemos cantidad de trofeos, medallas, títulos de Rafael que se ganó fuera del país, en otros países representando a Venezuela y aquí en Venezuela. Él hasta maratonista fue. Y bueno, esas cosas tan hermosas de mi amado esposo. ¿Qué más les puedo contar? Hay muchas cosas, muchas que en este momento no se las puedo contar porque no sé cuánto tiempo duraría hablando con ustedes para contarles quién era ese maravilloso hombre llamado Rafael García, Inca de Venezuela del año 1983. Hasta luego. El hermano que vuela, de Alexander García de la Cruz, Chane. Yo tengo un hermano que vuela, pero no con capas ni de mentiras como en las comiquitas. Vuela de verdad. Desde que yo estaba pequeñito lo he visto volar. Era su juego preferido. Entre las nubes hacía piruetas, saltos y vueltas de canela. Volaba como un papagayo.
igualito a los aviones de las películas que veía mi papá. Mi hermano me llevaba a volar con él y cuando íbamos de regreso a casa me sorprendía con manzanas y chocolates. Un día me regaló una piñata amarilla. Era mi cumpleaños número 4. Esa vez fuimos caminando. En el camino le pregunté, ¿y por qué no me llevas volando? Y él me contestó que quería guardar fuerzas para en la noche ayudarme a apagar las velitas. Poco a poco, mi hermano fue perfeccionando su vuelo. Lo hizo de tal manera que se convirtió en un héroe nacional. Nuestras paredes se fueron llenando de medallas, trofeos y condecoraciones. Todos en casa también volaban con él, pero solo de orgullo, pues eran muy grandes para llevarlos a volar como lo hacía conmigo. En una ocasión tuvo un tropiezo que nos asustó mucho, pues pensamos que no volvería a volar. Ese día voló tan alto que chocó con una estrella y al caer rompió sus alas. En casa estaban muy preocupados. Con el paso de los días me preguntaba qué pasaba, pues mi hermano no estaba y ya no me llevaba a volar con él. Aquello para mí fue una gran confusión. Al principio imaginé que mi papá repararía sus alas y todo quedaría atrás, pues mi papá sabía reparar todo tipo de cosas. También creí que mi mamá le pondría uno de sus remedios olorosos a mentol y pronto estaríamos volando otra vez. Mis hermanas me decían que no era nada malo, pero al ver sus lágrimas yo no les creía mucho. De tanto insistirle, mi mamá me llevó a verlo. Lo vi dormido en una pequeña cama con rueditas. Un señor vestido de blanco lo paseaba por un pasillo. Iba tan rápido que apenas alcancé a ver que era él antes de que se perdiera en el ascensor. Me emocioné mucho al verlo, pero a partir de ese momento me di cuenta que algo grave pasaba, pues los días y las noches olían a hospital y las madrugadas a plegarias. La tristeza se mudó con nosotros. Llegaba de la escuela y era ella quien me abría la puerta, la que preparaba la cena, la que se ocupaba de la mesa y dejaba la comida en los platos, casi sin probarla. El héroe de la casa estaba herido. Mi mamá guardaba un secreto entre sus manos y su corazón. Una noche, mientras dormíamos, se levantó con cuidadito para no despertarme y se arrodilló a hablar con Dios. Yo me hice el dormido y la descubrí. No le quedó más remedio que revelarme sus poderes y me confesó que para poder hablar con Dios había que hacerlo de rodillas, pues esa era la única forma de que Diosito nos oyera. Todas las noches los escuchaba, durante horas hablando. Su único tema de conversación era que mi hermano pudiese volver a volar. Y no pasó mucho tiempo para que sucediera el milagro. Mi hermano volvió a volar. Volvió a volar, pero distinto, como nunca lo había hecho. Su manera de volar se transformó. Ahora, por donde volaba, dejaba una estela de juguetes, cintas y pelotas de colores. De su alma nacieron nuevas alas y se hizo aún más grande. De pronto recorrió el mundo con su vuelo y nuestra casa volvió a llenarse de medallas, trofeos y condecoraciones. Se llenó de su música y de hermanos, de cámaras y de periodistas, de amores y de hadas madrinas. En la televisión, en los periódicos hablaban de él. Una vez hasta el presidente de la República lo llamó por teléfono para felicitarlo. Que si no hubiese contestado yo mismo, no lo hubiese creído. Cada mañana al despertar, luego de hablar con Dios, me asomo por la ventana y lo veo pasar entre cometas y pajaritos, persiguiendo un Cristo Fe y al pico de plata, surcando los cielos con sus piruetas y sus vueltas de canela. Yo tengo un hermano que vuela, pero no con capas, ni de mentiras como en las comiquitas. Mi hermano vuela de verdad. Para mi hermano y hermano Rafael García.